viviendo un momento, creo que único en nuestra existencia. No nos había pasado en nuestras vidas algo así, como una pandemia. So he's talking about this unique time we are all living, this special time. It had never happened before to experience a pandemia. Y en los momentos más difíciles es hora de la resiliencia. Y cuando toca resiliencia, están los artistas. In the most difficult times, we have to resort to resilience. And it is here with resilience where we meet the artists. Así que estamos haciendo todos estos encuentros para poder expresarnos, para poder sacar fuera todo lo que está pasando y también para colaborar, ayudarnos y apoyarnos en este momento tan especial. So it is in times like this when people come together to help themselves, to reach each other, and to be able to express themselves and be there in times of need. Yo os dejo ya con Sue, lo vuelvo a decir, apapacho, es un placer teneros aquí y esperemos que en unos pocos días, unas pocas semanas, podamos tener una vida, como dicen ahora, una nueva cotidianidad. So Domingo is finishing his address right now, and he used this very sweet word, which is apapacho, which means to hug. And he's sending a big hug and wishing that all of us can have go back to a normal life, but go back to a new life very soon. Sue, for you. Thank you. Yes, it's a great pleasure to be back again and sharing with so many of you. Es un gran placer estar de vuelta aquí, compartiendo con muchos de ustedes. We live in very strange and difficult times. Estamos viviendo en tiempos muy extraños y muy difíciles. And with the type of anxiety and uncertainty and loss that everybody is experiencing, therapies have never been needed more. Con este tipo de ansiedades y de estrés y de situaciones difíciles que estamos viviendo, es el momento en que más necesitamos terapias. And of course it is difficult because of social distancing in terms of how do we provide this therapy. Y es difícil porque estamos con este aislamiento social y entonces se dificulta la manera de proveer las terapias. But as creative people, which drama and play therapists are, we can devise new ways of helping our clients and colleagues. Pero como somos tan creativos, podemos crear a través del juego y de esta terapia de juego nuevas formas de llegar y de ayudar a nuestros clientes. A colleague of mine has put up a large camera in her studio, so when she does an online client or teaching session, she can move around the whole room, and so can the participants. Una de sus, you meant one of your friends or clients, you said? A colleague of mine has done the camera, yes. Yes, una de sus colegas ha colocado una gran cámara en su estudio, entonces cuando ella se conecta con sus clientes, puede moverse alrededor de todo el ambiente y puede hacer que sus clientes participen en esas sesiones de movimiento. So we don't have to be limited by this small screen and just moving where we're sitting. We can use the whole space if we're inventive enough. Así que si somos lo suficientemente inventivos, podemos colocar quizás una cámara en una ubicación que muestre todo el salón, toda la habitación, y podamos movernos no solamente frente a la pequeña pantalla, sino aprovechar todo el espacio. Now,
Today, we're going to be talking about sleeplessness, particularly in children, and sleeplessness that is caused by anxiety. Hoy vamos a hablar especialmente de la carencia del sueño en niños pequeños, sobre todo causada por la ansiedad. And I called it, Mummy, I want a glass of water, as we know that children who are anxious will try everything to try and stay awake. Y ella lo denomina como, mamita, quiero un vaso de agua, que es la manera de que los niños con ansiedad tratan de permanecer despiertos. So I want to start by reminding everybody that first of all, we do have a natural rhythm of 24 hours. Quiero empezar recordándoles a todos que todos poseemos este ritmo natural de las 24 horas, un ritmo natural del cuerpo. It's known as the circadian rhythm. Es el ritmo circadiano. So in the morning, we're much more alert, and in the evening, we're slowing down to sleep. And there are actual hormonal changes that cause that. Es la mañana que tenemos ese mayor influjo de energía y al atardecer es cuando la energía baja, todo esto provocado por el flujo de las hormonas. So my first principle when we're working with children is what I call slowing down to sleep. Mi primer principio cuando trabajo con chicos o con niños es descender ese ritmo para ir hacia el sueño. So it's no good doing lots of very energetic exercises or telling very exciting stories if we're expecting children to calm down and go to sleep. O sea que no es muy práctico si yo le cuento a los niños historias muy excitantes o hacer actividades muy energéticas si estoy en la búsqueda de que los niños vayan hacia un momento de relajarse e ir a dormir. So at least a couple of hours, 2 hours before bedtime, as adults, as parents, we need to be aware of the slowing down to sleep time. O sea que es importante para nosotros como adultos, 2 horas antes de la hora de ir a la cama, que empecemos con este momento de descender la actividad hacia el sueño. So in terms of our normal routine, we can make it possible for children to sleep. Entonces, ella está hablando como que en términos de la rutina diaria, tenemos que hacer que los niños tengan la posibilidad de dormir. Apart from being overstimulated, there are other issues around insomnia. Además de la sobreestimulación, hay otros temas dando vuelta alrededor del insomnio. So past that the child is still carrying with them. Ya restándole preocupación. Maybe there are uncertain sobre el presente. Or maybe particularly future. What is to which many children have not pesadillas respecto I want to put up a short PowerPoint of actually showing the methodology we're then going to this.
Remember that Neuro-Dramatic-Play, or NDP, is the most basic form of play, and it starts before the baby is born. Acuérdense que el juego neurodramático es el más básico y es el que comienza antes de que nazca el bebé. Remember that the unborn child is living in water for 9 months. Recuerden que el bebé antes de nacer vive en el medio líquido, en agua, durante 9 meses. And it's very sticky water too. Y que también es un tipo de agua pegajosa. They have a range of sensory experiences, particularly when they're interacting with their mother. Y tienen un montón de, de reacciones, especialmente cuando están interactuando con la madre. Rhythm is established because many mothers will rock quite unconsciously during their pregnancy. El ritmo, can you say that again? Because I want to get the very beginning. Rhythmic play is established because mothers quite unconsciously will rock during their pregnancy. O sea, yeah, thank you. El juego rítmico se obtiene muy al comienzo porque las madres, aún sin darse cuenta, caminan durante su embarazo. Mm-hmm. And many mothers talk to their unborn child and then answer themselves as if they were the baby. Y muchas mamás hablan con su bebé y también se contestan a sí mismos como si fueran el bebé. Psychodramatists think about role reversal as a very important adult technique. Los dentro del psicodrama se considera como una inversión de roles en esta técnica, se toma en cuenta de esa manera. But in fact, mothers are role reversing with their babies before they're even born. Pero las mamás están cambiando el rol con sus bebés, aún inclusive antes de que ellos nazcan. So the essence of dramatic play is being established even before birth. Entonces la esencia del juego neurodramático se establece aún antes del nacimiento. And immediately after birth, within the first 3 or 4 hours, the baby is trying to imitate the expression on the mother's face. Inmediatamente luego del nacimiento, dentro de las 3 o 4 primeras horas, el bebé ya intenta imitar los gestos faciales de su madre. And if the mother picks up this cue, she will also respond. So again, mother and baby are role reversing at a few hours old. Entonces, si la mamá tiene la sutileza de entrar en ese juego, de encontrar esas pistas dentro del juego del bebé, la inversión de roles ya comienza desde el mismo comienzo a las pocas horas del nacimiento. So children who are anxious and worried and wakeful may need to go back to these elements of neurodramatic play. And for example, at bedtime, they can do sensory play in the bath. Sensory play where? Sorry, Sue. Sensory playing where? So at bedtime when they have a bath. A bath, okay. So, thank you. Estaba diciendo que los chicos que están con ansiedades y que tienen estos temores nocturnos, es muy importante que que puedan hacer la práctica del juego sensorial durante la hora del baño. Every culture has rhythmic tunes, rhythmic movement, and rhythmic songs. Cada cultura tiene juegos rítmicos, música rítmica y juegos y
y sonidos rítmicos propios de cada cultura. So a rhythmic sharing can take place with adults or parent and child as a preparation for bedtime. O sea, que este juego rítmico se puede hacer con los adultos utilizando cualquiera de estos recursos un tiempo o un rato antes de la hora de irse a dormir. And the bedtime story must be chosen very carefully not to be overstimulating. Y el cuento que se le cuenta al niño al momento de llevarlo a la cama, hay que ser muy cuidadoso en la selección para que no sea una historia que los sobreestimule. So all these elements on the screen at the moment are the earliest expression of dramatic interaction between mother and baby, and may need to be repeated when the child is older. Entonces, todos estos elementos que tienen en la pantalla de juego son elementales y es posible que tengan que ser repetidos cuando el niño sea mayor. So the second paradigm is embodiment, projection, and role. El segundo paradigma es corporización, proyección y rol. And the physicality described in Neuro-Dramatic-Play is all part of embodiment. Y toda la parte física, toda la fisicalidad o el uso del físico que tenemos en el juego neurodramático se encuentra presente aquí en la parte de corporización. So embodiment includes the sensory and messy play, as well as the large body movement and dance. Entonces, en la parte de corporización tenemos toda la parte sensorial, el juego de ensuciarse, además de, besides the last sentence, please. As well as large movement and dance. Además de el movimiento en gran escala y la danza, o sea, el movimiento con más expansión y la danza. And enabling children of any age to dance is a very important part of being able to just let go of physical tension and anxiety. And I don't mean frenetic dancing. I mean a rhythmic, structured dancing that has very simple movements in it. Ella recomienda una danza que sea muy rítmica, pero que tenga movimientos rítmicos, que no sea una danza frenética. Eso sería súper importante de poder practicar eso con los niños desde, you're talking about early age, right? Or later on? Yes. Yes, but I think we find it's the same for us. If we've been sitting, writing and doing assessments or watching a screen, we really need to dance. Ella piensa que inclusive los adultos necesitamos, si hemos estado trabajando sentados, haciendo todos nuestros trabajos de escritorio o todas nuestras, lo que tengamos que hacer frente a un escritorio, sería importante poder danzar. I mean, just think about our origins. Way before there was technology, we physically used our whole bodies, both in day-to-day life, to overcome danger or to hunt for food, whatever, but also in recreation in terms of dancing. Si pensamos en nuestros orígenes, en mucho tiempo antes de esta era, nosotros necesitábamos del cuerpo para buscar el alimento, para estar atentos frente al peligro, pero también estaba la danza recreativa. And just because we found technical ways of performing certain types of tasks doesn't mean that we've stopped having a need to dance.
No porque nosotros ya podamos hacer cosas a través de la tecnología, muchas de estas cosas recién mencionadas, no significa que no tengamos todavía la necesidad de seguir danzando. So sensory play, messy play, and all aspects of embodiment take place before birth and during the first year of life. Entonces, el juego sensorial y el juego de ensuciarse, como parte de la corporización, toman parte dentro de los primeros años de la vida. And around 13 months, we notice a change where children start being interested in life beyond the body. Y es cuando a partir de los más o menos del 13º mes de vida de un niño que notamos que el niño empieza a prestar atención, a tener interés en cosas que están un poco más allá de su cuerpo. It may be different toys, it may be Lego bricks, something that is beyond our body. Pueden Starts ser to develop their interest. Pueden ser cualquier tipo de juguete, o puede ser los Legos, o cualquier otro tipo de juguete que le llame la atención, que esté un poco más allá de su cuerpo. I mean, this is part of normal development, but toys, modeling clay, art-making materials are very important therapeutically. O sea que los juguetes y arcilla para modelar o otro tipo de juegos que sean creativos son muy importantes para el desarrollo del niño. So if we're working therapeutically with children who are having nightmares, their nightmare can be painted or modeled in clay or colored or drawn or expressed, say, through the puppets. O sea que si yo estoy trabajando terapéuticamente con un niño, puedo usar las pinturas, los títeres, el juego para expresar esos temores, para pintarlos o representarlos en arcilla o en algún títere que se pueda representar ese miedo que el niño está sintiendo. For children who are having nightmares, to be able to draw the most enormous monster that happens in their nightmare is the first step to externalizing the nightmare. Para un niño que está teniendo pesadillas, el hecho de poder dibujar y expresar esa pesadilla en un monstruo gigante es el primer paso para poder empezar a hablar de esa pesadilla. And the projective stage in child development usually lasts till about 3.5, a few months either way. When you mean 3.5, you mean 3.5 after being 13 months? I'm sorry? When you said 3.5, at which exact period of time are you referring to? 3.5 years, but it may be a bit longer, it might be a bit earlier. O sea que ella está hablando de más o menos una etapa de 3 años y medio en el cual el chico empieza en esa etapa de la proyección. And then Puede ser un poquito antes, un poquito después. Then we see slowly the role stage emerging. So instead of everything being out there, the child has internalized it again in terms of roles. Y de a poco la etapa del rol empieza a manifestar junto a más o menos primero con la proyección, pero luego pasa al rol, o sea que lo puede empezar a vivir desde adentro. And I can give a very good example of this variation with 2 of my grandsons. Y ella puede dar un muy buen ejemplo de esta variación con sus propios nietos. So the older grandson, when he was 3.5,
was already role-playing and creating his own dramas. El nieto mayor, cuando tenía más o menos 3 años y medio, ya podía proyectar en roles sus propios dramas, sus propios problemas. And he was not quite 4 when I had arrived home from a long trip. And he opened the door and he said, "Grandma, we're going to do Macbeth." Y dice que no tendría apenas 4 cuando ella regresó una vez de un viaje y no bien volvió y se encontró con él y le abrió la puerta, le dijo: "Abuela, vamos a representar Macbeth." And then he said, "I'm going to be Macduff," he said. Y él dijo que iba a ser Macduff. So I said, "Who am I?" And he said, "Everybody else." Y no sé, ella le preguntó, bueno, ¿y qué me toca a mí? Y el chico le dijo, todos los demás. So we improvised Macbeth, and halfway through he suddenly said, "I think Spider-Man should be in this play as well." Dice que empezaron a improvisar representando Macbeth y en la mitad de que estaban en esa representación, el chico se paró y dijo, me parece que Spider-Man también tenía que estar aquí. Now, the interesting thing is his younger brother, who he kept trying to involve in his plays, was terrified of role play. Y lo interesante de esto es que el hermano menor, al cual el mayor siempre trataba de interesar en estas participaciones, estaba aterrorizado, o sea, tenía mucho miedo de participar y hacer un trabajo de un rol, de representar. But he was very happy to work projectively, and he would arrange the props, he would arrange costumes, he arranged to turn the light off and on. Pero tenía mucha participación en lo que sea en la proyección, en preparar para la obra, la luz, en los trajes, en participar en todo lo que fuera en la preparación. That point of being fully engaged in play particular is their concern when children are not prepared to role play. Dice que uno de los temas que pasa con los dramaterapistas es que se preocupan cuando los chicos no quieren participar en el trabajo de la representación de un rol, And it was en el juego del rol. It was this issue in my own research that prompted the eventual development of NDP on the one hand and theatre of resilience on the other. O sea que ese tipo de preocupación la llevó a ella a investigar y la llevó a buscar o la llevó en el camino del teatro de la resiliencia. And I will illustrate this with a little case example that... Go on. Yeah, lo va a ilustrar con un caso. Perdón. And it really proved a turning point in all my own therapeutic work. Y esto fue como un giro completo en su trabajo de terapia. We organized a holiday program for older children that were considered at risk. Ella organizó un programa para chicos mayores, un programa de vacaciones para chicos que estaban en riesgo. So this was 6 days where they would come all day to do creative and artistic activities. Esto consistía en 6 días en donde participarían durante todo el día en actividades creativas y artísticas.
Their chronological age was from 8 until 11 years. El grupo de edad cronológica de estos niños era entre los 8 y los 11 años. We started off the day with lots of physical activities, rhythmic activities, and drama games. O sea que empezaban el día con actividades físicas, actividades rítmicas y además actividades de representación. Then we went on to creative visual work, whether it was paint or clay or drawing, for example. Y luego iban a trabajos visuales, ya fueran de pintura, de alfarería o de dibujo. And the first 2 days we focused on that. And then we expected by day 3 to develop some simple role play. O sea que durante los 2 primeros días se concentraron solamente en eso y al tercer día empezaron con un juego de representación de roles muy simple. But the children were not having it. There were 11 children, and each had an individual partner, an adult who was either a therapist or a teacher, who worked with the child but within the group. But they did not want to do role play. O sea, los chicos estaban acompañados, cada uno tenía su acompañante terapéutico o una persona mayor que estaba con ellos, ya fuera su terapeuta o no. Y lo que sucedía era que los chicos no querían participar en el juego de la representación de roles. And they did anything they could to avoid it. They tried to climb out of the window, they hid behind the curtains, they even tried to climb inside the piano. O sea que hicieron todo tipo de estratagemas para poder escaparse de esta actividad, como treparse por la ventana, esconderse detrás de las cortinas o subirse arriba del piano. So I called a staff meeting and asked each of the adults to do some careful observation of developmentally where their child was at. Entonces le hizo una reunión de personal donde le pidió a los adultos que pudieran observar en qué estado de desarrollo estaba cada uno de sus niños. And slowly 2 things emerged. One was that when the children were not doing the drama games, the rhythmic work and the artwork, they would play a very dysfunctional role. O sea, algo surgió inmediatamente, que cuando los niños no estaban involucrados con este juego rítmico o este juego artístico de pintar, etc., los chicos se involucraban en juegos que tenían que ver, que eran muy disfuncionales. So, for example, one boy would always play the clown, another boy would always play the loner and just sit in a corner with his back turned. One of the girls would always be the poser. So every one of those 11 children had a dysfunctional role when they were not doing the creative activities. Cada uno de estos chicos asumía un juego o un rol muy disfuncional cuando no estaban haciendo estas actividades programadas por ellos. Alguno estaría sentado en un rincón como solitario, otro era como el payaso. And the girl, I couldn't get what role was the girl assuming? She was always being a poser, so she'd sort of pose in a sort of a provocative gestures and so on. Y una de las niñas, por ejemplo, estaría siempre haciendo como poses, como estar en pose de tipo provocativo. So what was unraveling in this research was the fact that the children were unable to do role play, but they played an everyday role that was dysfunctional. O sea, lo que saltó a la luz en esta observación fue que los chicos no querían participar en ningún tipo de role play, de juego de representación de roles, pero cada uno de ellos tenía un rol disfuncional que representaba todo el tiempo.
So what came out of this, that developmentally, it wasn't that they wouldn't play roles, it was that they couldn't play roles. Lo que saltó a la luz es no que en su etapa de desarrollo no querían jugar a la representación, sino que simplemente no podían representar un rol. So we needed to go back to the observation again in terms of emotional intelligence. Entonces tenían que volver a la observación otra vez para observar en términos de la inteligencia emocional. And what emerged from all 11 children was that they were functioning at an emotional intelligence of between 2 and 3 years old. Y lo que emergió de esta observación es que todos estos 11 niños estaban funcionando en una inteligencia emocional dentro del rango de los 2 y 3 años. Which was a huge piece of learning for all of us, but also showed why if you've got an emotional intelligence of 2 years old, there's no way you can play roles. O sea que fue una revelación intensa para todos ellos, pero fue muy claro que si estás dentro de una etapa de desarrollo emocional entre los 2 y los 3 años, no podés representar un rol. Another interesting thing emerged from this research was that the children arrived hungry in the morning. So we needed to provide breakfast, not only lunch. And then they asked, could they take it in turns to be the chef to make the lunch? O sea, otra cosa que se apareció en este trabajo que hicieron con los niños es que los chicos llegaban con hambre a la mañana y no solamente tenían que darles el almuerzo, sino que primero tenían que darles el desayuno. Y los chicos empezaron a pedir si podían ser ellos los cocineros. And they took this role very, very seriously, and they wanted to have a chef's hat and apron, and they worked with the adults. They didn't just cook the food, but they wanted to serve it like a waiter with a tissue over their arm and everything. O sea, y lo interesante es que ellos se tomaron este rol muy en serio, participaban en preparar las comidas con los adultos, querían tener el delantal, el gorro de cocinero y también querían servir las comidas y colocarse la servilleta de la misma manera que se la colocan los mozos en el brazo. And I think it's highly significant and symbolic that the one role they all wanted to play was the chef. Y es muy simbólico y muy significativo que el único rol que querían representar era el del chef. So there is an optimum time in child development when a child is able to play roles. Entonces tenemos que pensar que hay un momento óptimo en el desarrollo de un niño cuando un niño es capaz de poder representar un rol. So let's take this back now to our nightmares and our night fears. Entonces llevemos todo esto a las pesadillas y a los miedos diurnos, miedos nocturnos, perdón. Because the way I work, whether it's with an individual or with a group, is that the aim of the drama therapy is to conquer the monster. De la manera que yo trabajo, ya sea dentro de estas terapias, lo que se intenta es conquistar el monstruo. Some schools of therapy think that one should get the child to talk about the monster and to express their feelings. Algunas escuelas de terapia consideran que los niños deberían poder hablar del monstruo y expresar sus sentimientos o emociones. I find that anxiety is reduced in children once they themselves can become the monster. Yo considero que la ansiedad se reduce en los niños cuando los niños, they can become the monster. You said that, right?
Cuando los niños pueden llegar a ser el monstruo. So the child may not be ready to role play the monster, but they would usually be ready to physicalize the monster as part of their embodiment work. O sea que es muy probable que el chico no quiera hacer la representación del monstruo, pero sí mostrar físicamente que es el monstruo, desde el físico. You know, how does the monster walk? And we can Como all be monsters walking around the room. Cómo camina el monstruo, y siempre podemos movernos a través de la habitación moviéndonos como el monstruo. We can make the mask of the monster. What sort of face does it have? Podemos preguntarle al niño qué cara tiene el monstruo, de qué tipo de cara se le ve al monstruo. So when we're thinking of insomnia caused by fear of going to sleep or nasty dreams that you wake up from, I think it's important that we actively work with that rather than it being static. Considera que es muy importante que cuando se trata de insomnia por el miedo de irse a dormir o porque los miedos de lo que pueda pasar en el sueño, es importante preguntar sobre esto en lugar de estar estáticos. So what we're aiming to do is to change the thought patterns. Because when children sorry, go on. Sorry. A lo que estamos apuntando es cambiar el patrón del pensamiento. Because children and adults can get caught up in repetitive thought patterns which produce anxiety or produce nightmares. Lo que puede suceder tanto en niños como en adultos es que estén atrapados en un patrón de pensamientos que los lleva a tener estas ansiedades. So what we're considering is the preventative work we can do by establishing the right routines for bedtime, or the therapeutic work we can do using NDP, EPR, and TOR. O sea que lo que podemos hacer es cambiar los comportamientos antes de la hora del sueño y desde el punto de vista ya sea terapéutico o del juego, y aplicar el NDP, EPR y el TOR. As I said, after that piece of research, not only did we learn and understand more about NDP and early sensory experience, we also learned a lot about theatre of resilience. O sea que con todo ese trabajo de investigación que hicimos, no solamente aprendimos sobre NDP o EPR, sino que llegamos a comprender sobre el teatro de la resiliencia. Now, many drama practitioners seem to feel that it's great to do drama in education, drama in therapy, but they wouldn't do theatre. And I find this very odd. So, in terms of translation, Sue, I need a little bit of clarification about what difference you make between drama and theatre. I'm sorry I have to understand that. No, that's fine. No, theatre meaning leading to a more conventional idea of a performance. Okay, and the other is just a theatre representation. Performance or drama, using drama to interact with people is very different from actually doing a performance. Yeah. Okay. Le estaba pidiendo que me hiciera un poco de explicación, porque a veces en términos de traducción hablamos de drama y teatro en términos parecidos, pero ella dice que se usa mucho el drama o la dramaterapia en actividades, y es como que no se ha incorporado tanto
lo del teatro, que sería la representación más formal. A eso se refiere ella con el teatro de la resiliencia. O sea, teatro como representación, como una puesta en escena. For the way that some people work, doing the drama is doing lots of role play, and that's as far as it goes. O sea que mucha gente trabaja con drama como solamente haciendo representación de roles y no se va más allá de ahí. But drama as performance, so that means theatre, I find can bring about profound change. Pero el drama ya puesto en escena como teatro, montada una obra, puede traer cambios muy profundos. Because not only is the individual involved in exploring a character in depth, No solamente el individuo se ve involucrado en la exploración a fondo de un personaje, they also have to do it in collaboration with a whole group of people. sino que también lo tiene que hacer en colaboración con todo un grupo de personas. So it becomes a personal development as well as a social development at the same time. Entonces, al mismo tiempo, se tiene un desarrollo personal y un desarrollo social en este tipo de interacción. So for me, using drama and theatre is not answering the question why, it's answering a question how. Entonces, la pregunta que nos surge no es por qué, sino que es cómo con respecto al teatro, cómo hacerlo. And by taking on a character and finding the voice of that character, the movement of that character, the being of that character, can bring about very deep personal change. Entonces, tomando un personaje y buscándole la voz a ese personaje, el aspecto de ese personaje, el movimiento de ese personaje, puede llegar a traer un gran cambio profundo. And those people that know me closely know that most of my theatre work is connected with Shakespeare. Y las personas que la conocen a ella más de cerca saben que la mayoría de su trabajo es a partir de Shakespeare, o sea, basado en Shakespeare. And I was working in a maximum secure hospital. Estuvo trabajando en un hospital de máxima seguridad. And I chose, with the therapeutic group there, to do a Midsummer Night's Dream. Y ella eligió con el grupo terapéutico de ese hospital hacer el sueño de una noche de verano. The staff thought that nobody would join in, that it was silly. El personal del hospital pensó que nadie iba a participar porque iba a ser muy tonto participar en esto. But we saw the film, we saw the cartoon, we read the play, and we read the story. Ella lo que hizo fue que vieron la película, vieron el dibujo animado, vieron la obra de teatro y también leyeron el cuento. And everybody chose a role that they wanted to play. Y al final todos eligieron un rol que querían representar. And we started to explore some of the early scenes, and they were very interested in the relationship between Hermia and her father Aegeus. Y empezó a notar que tenían mucho interés desde el comienzo, los participantes, en explorar la relación entre Hermia y su padre Aegeus. And they wanted to improvise ideas about why Aegeus was such an angry father.
Y los participantes querían improvisar con ideas de por qué Agías era un padre que estaba tan enojado. So we were able to explore themes that were obviously very close to their own experience, but within the safety of the character. Entonces pudieron explorar temas que eran muy, muy cercanos a su propia experiencia, pero lo estaban explorando a partir de los problemas del personaje. What was interesting was that the patients were helping the staff with their roles rather than the other way round. Y lo interesante fue que los pacientes ayudaron al personal del hospital con sus propios roles en vez de que fuera al revés, el personal del hospital ayudando a los pacientes. And one man, a member of staff, said to the group that he wanted to have a mask that had got a rough texture. Y una de las personas del personal les dijo que quería usar una máscara que tuviera una textura áspera. And one of the patients said, "You should stick porridge oats on it. If you come to the kitchen tomorrow, I'll show you how to put the porridge oats on your mask." Entonces el paciente le dijo a este miembro del personal, dijo, mañana te invito a que vengas a la cocina y te pegues hojuelas de avena en tu máscara que van a hacer la textura áspera de la máscara. Now, the entire staff, as well as their consultant psychiatrists, were amazed that this group of potentially extremely violent people were able to control themselves within the character. Lo que llamó la atención de todo el personal y de todo el grupo de asistencia psiquiátrica es de que este grupo de pacientes extremadamente violentos pudieran controlar su conducta dentro de la exploración de los personajes. Now, this is what theatre of resilience is about. De esto se trata cuando hablo del teatro de la resiliencia. That most of our clients, whether they're confined to hospitals or prisons, or whether they're living in the community, the vast majority are lacking in resilience. Lo que sucede con la mayoría de nuestros clientes, ya estén en hospitales, en prisiones o en su vida diaria, o sea, personas que están fuera de estas instituciones, es que carecen de resiliencia. And by resilience, we mean the capacity to bounce back after we've suffered a trauma or a fear or an unlucky time in our lives. We can bounce back again. Y cuando ella habla de resiliencia, ella habla de volver, como de rebotar de nuevo, ¿no es cierto? Volver a poder salir de nuestro trauma, de nuestra afección de dolor, volver a surgir. And this is where we link back again to children, teenagers who suffer from insomnia. Y aquí es donde volvemos en nuestro lazo con niños y adolescentes que tienen insomnio. By being able to externalize and express whatever the fear is through the drama, through the theatre, is going to help change the thought patterns and build up strength. Entonces considera que el poder expresarse a través de personajes les va a permitir crecer en fortaleza y poder crear esa resiliencia y volver a esa fortaleza. Dejar atrás el trauma o lo que causara esos temores, esas ansiedades. Now, if we just look at that diagram for a moment, some of you have seen it before. Si ven ese
diagrama que tienen frente a ustedes, quizás algunos ya lo han visto antes, lo vamos a mirar en unos momentos. The outer circle shows the developmental progression of the three paradigms. El círculo externo muestra la proyección, la proyección del desarrollo de los tres paradigmas. So the outer circle, Neuro-Dramatic-Play, leads to embodiment projection role, leads to theatre of resilience. O sea que el juego neurodramático, que lo tienen en el lado izquierdo, lleva a la corporización, la proyección y rol, y esto lleva al teatro de resiliencia. And during Neuro-Dramatic-Play, attachment is normally established between mother and baby or carer and baby. O sea, durante el juego neurodramático, el apego es probable que se desarrolle entre la madre y el bebé. And if attachment is firmly established, the child then will start to develop empathy. Y cuando ese apego se desarrolla durante esta etapa, el chico va a poder sentir luego pasar a la etapa de la empatía. And we develop empathy by being able to be in the shoes of the other person. Y desarrollamos la empatía cuando podemos ponernos en los zapatos de la otra persona. So the early role reversal between mother and baby and later on other people lays the groundwork for empathy to develop. O sea que ese temprano cambio de roles entre la madre y el niño o con otras personas es lo que establece los fundamentos para que luego se desarrolle la empatía. If the empathy is secure, then we'll start to see the emergence of resilience. Y una vez que la empatía se asegura, se desarrolla segura, es cuando vamos a empezar a ver, a emerger la resiliencia. And part of resilience is our coping skills. Parte de la resiliencia es una habilidad para soportar cosas, nuestra habilidad para soportar. And it's a well-known fact now that's been researched very deeply that if the child witnesses at least one parent coping, they will also learn to cope. Y está ya demostrado por estudios, investigaciones, que si al menos uno de los dos padres puede aprender a enfrentar cosas, el niño va a poder enfrentar cosas. Okay. So here are three very different images of wakeful and fearful children. Aquí hay tres imágenes muy diferentes de chicos que están con imposibilidad de dormir y asustados. And I think we need to remind ourselves that many children feel very lonely at bedtime. Y nos tenemos que recordar a nosotros mismos que muchos chicos se sienten muy solitarios al momento de ir a dormir. Particularly if children are made to be in their own bedroom too early. Especialmente si a los niños se los coloca en una habitación solos demasiado tempranamente, o sea, muy anticipadamente. As I've said before, small children need to be in their parents' bed for a while. Como ya lo he dicho antes, los niños pequeños necesitan estar en la habitación de sus padres un buen tiempo. Providing the parents are not under the influence of alcohol or drugs, there is no known death of a baby sharing the parent's bed.
No hay ninguna muerte conocida de niños que haya sucedido con los padres, excepto que los padres hayan tenido un problema de drogas o de alcohol. And the next step from the parents' bed is to have a bed by the side of the parents' bed. Y el próximo paso de cuando los niños ya no están en la cama de los padres es que estén en una cama que esté cerca de la cama de los padres. Near enough to the bed that one parent or the other can reach a hand out and just stroke a head if necessary. Que estén a una distancia ya sea de uno o de otro lado, de uno o de otro padre, para que los padres puedan extender su mano y darle un cariño en el caso de que sea necesario tocarlo con la mano. And the next stage is to be able to move the child's bed further across the room, but still in the same room. El próximo paso sería mover esa cama ya no a los costados de la cama de los padres, sino un poquito más lejos, pero siempre dentro de la misma habitación. When the child does have their own room, I think it's important if the child wants it to have a night light. O sea, una vez que el niño tiene su propia habitación, es importante que el niño tenga una luz de noche. And to have their bedroom door a little bit open. Y que tenga la puerta de su habitación entreabierta. Or the door a little bit open and a light on the landing. Y si la puerta está entreabierta, también puede ser que haya una luz afuera de la puerta. Secondly, the idea that our bed, whatever age we are, is our nest and it's safe. Segundo, recordar la idea de que nuestra casa que tengamos es nuestra. Y la idea del nido puede ser creada en muchas maneras diferentes. Both in terms of the bedding, but also what we actually wear at night. Y esto puede ser ya sea en términos de la ropa de cama que se utilice o respecto a lo que nosotros nos ponemos al ir a dormir. One thing that's interesting in the lower picture, en la de abajo, we're advised never ever to have a clock face in the bedroom. Es importante tener un reloj adentro de la habitación. Es el mismo efecto tener una pantalla. And if we want to slow down to sleep, all screens should be switched off and at least an hour before bedtime. Y si queremos ir relajándonos para dormir, es importante que todas las pantallas estén apagadas por lo menos una hora antes de irnos a la cama. So that sleep is something that we prepare for. El sueño para ir hacia él. And I think these pictures are quite interesting, showing the results of sleeplessness. Teenagers being Estas fotos son muy representativas. Sorry, I was going to say children not being not be able to stay awake. Estas representativas de lo que pasa no pueden estar todos en la escuela. There's also the suggestion that teenagers actually need more sleep than we think they do. Y tenemos la sugerencia de que los adolescentes necesitan mucho más sueño, mucho más horas de sueño de las que realmente ellos tienen.
And I gather there is some experimentation going on with schools starting at 10 o'clock in the morning rather than earlier. Tiene conocimiento de que hay escuelas que están en el proyecto de empezar alrededor de las 10 de la mañana en vez de tan temprano. Now I'm going to close the PowerPoint, but there is my email for people to write to me with their email address, yes? O sea que va a cerrar el PowerPoint, pero les sugiere que por favor tomen nota de su dirección de correo electrónico, por favor, porque quiere que ustedes se comuniquen con ella y le manden vuestros correos. I'm going to take us out of this now. Yes, are we all back? Good. Ya volvimos aquí. Aquí estamos todos. Yes, there are some comments in the chat room, but they're all in Spanish, so I'm sorry, I don't understand. Are any of them questions to me? I saw the questions. Let me see. It's one about theatre of resilience. Yes, they came up when you were talking about theater of resilience, and the question was, but without audience? That was the question, like meaning theater of resilience without audience, sin público? That depends on the situation. I think that there are variations on this. For example, you can have members of the group being an audience to the other members of the group. Entonces la situación sería, en el caso de teatro de la resiliencia, para la persona que hizo la pregunta sin público, dice que puede ser que miembros del mismo grupo funcionen